La semana pasada comenzamos con este tema de la dinámica de una iglesia en crecimiento. ¿Qué sucede cuando una iglesia crece? Y es importante que nosotros conozcamos eso porque nosotros somos una iglesia que hemos venido creciendo. Desde el año 1998, el 4 de enero que tuvimos nuestro primer culto, nuestro primer servicio, la iglesia, gracias a Dios, porque el crecimiento lo da Él, dice su palabra, la iglesia ha ido creciendo a través de los años. Y ese crecimiento ha implicado cambios en la manera como nosotros funcionamos. Algunos de esos cambios no han sido bienvenidos, han sido cosas a las que nos hemos tenido que adaptar, como ya les mencioné, pero otros de ellos los hemos recibido con gozo, porque en la medida que Dios nos da crecimiento, pues el impacto de su obra aquí en nuestra ciudad y en nuestra comunidad es mayor. La influencia que puede tener el evangelio es mayor. La capacidad que tiene la iglesia para penetrar la sociedad es mayor. Entonces, algunos de esos cambios, como les decía, los recibimos con pesar, pero otros lo hemos recibido con gozo. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué ocurre en una iglesia, en su interior, cuando crece, para que conociendo esa realidad podamos evitar las cosas negativas que ocurren y podamos promover y procurar aquellas que son positivas dentro del mismo crecimiento. Decíamos que la idea central de todo el tema que estamos tratando es que el tamaño de una iglesia afecta o cambia dramáticamente cómo ésta funciona, tanto para el liderazgo como para la membresía. O sea, esos cambios que el crecimiento produce, los sienten ustedes como miembros y los sentimos nosotros como líderes, significativamente. Y tenemos que ajustarnos tanto en las formas de relacionarnos, como en la forma de administrarnos, como en las formas de comunicarnos, como en las formas de entrenar a la grey o a la membresía de la iglesia, como la forma como ustedes sirven, como nosotros seleccionamos los que sirven. Hay muchos cambios en muchos ámbitos y eso lo sentimos todos. Algunas observaciones que hicimos la semana pasada, y esto es solamente una revisión para poder conectar con lo que vamos a continuar en el día de hoy. Decíamos que esto implica que hay una cultura de tamaño, que cada iglesia tiene, que debe ser entendida. Y es lo que estamos tratando de hacer y aceptada. Si yo no acepto la cultura de la iglesia en la que me encuentro, yo me voy a agriar con relación a mi iglesia. Me voy a comenzar a quejar con relación a las cosas que pasan. Porque toda iglesia, decíamos, sea pequeña o grande, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, sus bendiciones y las cosas que no la vemos como bendiciones. Algunas personas espiritualizan un tamaño, prefieren un tamaño sobre otro y dicen, no, una iglesia pequeña es mejor, es más bíblica, ese es el modelo bíblico. Pero en realidad lo que la palabra dice es que Dios da el crecimiento y Dios es que determina hasta dónde una iglesia va a llegar. Y nosotros no podemos decir, no, yo no quiero que tú me mandes más gente, Señor. Yo he decidido hacer una iglesia de este tamaño porque yo quiero que tú hagas otra cosa con nosotros. Entonces no le podemos poner esos términos a Dios y tenemos que tener cuidado al juzgar que este tamaño es mejor, más espiritual, más bíblico que otro, porque la Biblia no prescribe, no indica que hay un tamaño ideal. La realidad es que cada tamaño tiene, como decía, sus bendiciones y sus limitaciones. No hay un tamaño ideal. Y yo agrego, tampoco hay ni un tamaño ideal ni una iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, hermano. No la busque, que no hay. Ahora, si alguno de ustedes en algún lugar, porque no es esta, en algún lugar la encuentra, yo tengo un consejo. Sigue este consejo. Si usted encuentra una iglesia perfecta, si la encuentras, no te quedes ahí porque la vas a dañar. ¿Ok? Eso es un chequeo de la realidad. Cuando encontramos algo que no nos gusta en una congregación, puede ser esto, puede ser otra en la que yo esté en el futuro, yo tengo que procesar eso bíblicamente y entender primero que vivimos en un mundo caído y aún el pueblo de Dios, que se supone que es el que debe representar a Dios, aún ese pueblo de Dios tiene una condición caída que le impide hacer algo perfecto. E incluso Dios usa esas imperfecciones para trabajar en mí y trabajar en mi carácter. Decíamos entonces con esa introducción que hay algunos cambios que ocurren, muchos, pero vamos a
nos hemos concentrado en 8 cambios que ocurren y vimos 2 la semana pasada y hoy vamos a ver el resto de esos cambios. Vimos primero que la iglesia se vuelve más compleja, más gente de diferentes trasfondos, eso hace que la iglesia sea más compleja. Número 2, el cambio en el rol de los ministros. Recuérdense el libro de los Hechos, cuando en un momento dado en Hechos 6 los apóstoles tienen quejas de las viudas griegas que se están quejando y dicen, bueno, busquen gente que se ocupe de eso porque nosotros tenemos que ocuparnos a la predicación de la palabra y a la oración. Entonces hay un cambio en el rol de los ministros que es propio de una iglesia en crecimiento. También hay un switch en tareas entre laicos y staff. Bueno, no voy a leer la lista completa porque vamos a ir a lo largo de la noche la lista completa. Las únicas 2 que vimos la semana pasada fueron esos 2, mayor complejidad y un cambio en el rol de los ministros. Continuemos en el día de hoy entonces en el tercero de esos cambios, que es el switch. Para los que no entienden inglés, aquí hay un cambio entre la tarea de laicos y staff. Los laicos son todos aquellos que son cristianos, que sirven en una iglesia, pero que no tienen una formación profesional como ministro, como pastor. La mayoría de los diáconos de nuestra iglesia son laicos, porque no tienen una preparación formal, sino que sencillamente son gente que tiene dones puestos por Dios y disposición de servir y lo pone a disposición de la iglesia. Son laicos. El staff es el grupo de personas que la iglesia, en la medida que crece, va contratando a tiempo completo. Es el personal de la iglesia, gente que trabaja con nosotros en la oficina, aquí, en esta facilidad, como una forma de mantener las operaciones. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a haber un switch entre laicos y staff. A mayor la iglesia, menos trabajo operativo para la membresía y más para el staff, pero más trabajo ministerial para la membresía. O sea, en iglesias pequeñas, los laicos, la membresía es la que abre la iglesia, es la que prende las luces, es la que arregla los aires, es la que hace todo eso. Hace todo el trabajo operativo, todo el trabajo logístico. En las iglesias grandes, ese trabajo operativo y logístico regular comienza a ser hecho por el personal y los miembros pueden dedicarse ahora a hacer la labor ministerial propiamente, a ministrarle a la gente, a salir a los hospitales, a las cárceles, a evangelizar, a dirigir grupos pequeños, a trabajar con los jóvenes, con los niños, en el nursery, a hacer ministerio propiamente. Porque ya, gracias a Dios, gracias al tamaño de la iglesia, es posible, por los recursos con que se cuenta, contratar gente que se encargue del operativo y la membresía se puede encargar de lo ministerial. Eso es bueno, eso es muy bueno, porque entonces podemos asignarle a la membresía un mayor trabajo ministerial. Pero eso trae cierta tensión, porque el staff muchas veces entiende o percibe que la membresía no se involucra en el trabajo de la iglesia, en el trabajo operativo y logístico. Y a veces uno pide que la gente se involucre en algo operativo y la gente como que no responde, como que no le interesa. Y el staff dice, oye, pero esta iglesia como que no responde, aquí no hay gente que sirva. Y se produce esa tensión que es natural en una iglesia en crecimiento. En iglesias pequeñas, las políticas son decididas por muchos, toda la congregación opina, vota y demás. Y el ministerio es hecho por pocos, por el pastor y la gente que está designada para hacer el ministerio. Lo contrario es en iglesias grandes. En iglesias grandes, las políticas son decididas por pocos y el ministerio lo hace muchísima gente. Entonces es inversa la función entre laicos y staff. Y eso es algo que tenemos que entender. Un ejemplo de esto que le estoy diciendo, por ejemplo, en la IBI, nosotros tenemos este personal. Nosotros tenemos 29 empleados, creo que son 30 ahora, en el cuerpo pastoral, incluyendo los pastores y los asistentes, son 10 personas. En el Instituto de Integridad y Sabiduría hay 3, y hay diferentes áreas donde hay 4, 3, 8, 1 empleado a tiempo completo. Son 29 personas que tiene la IBI contratadas para servir
la iglesia en todo lo que se requiere. La iglesia tiene mucho trabajo que hacer, mucho trabajo operativo, de mantenimiento, de construcción, de administración de los servicios que esta congregación necesita y requiere. Y son 29 personas, pero es un grupo relativamente pequeño comparado con 2.500 personas que nos visitan los domingos. Pero si usted hace una estimación de la gente que está sirviendo en el ministerio, fíjense, por ejemplo, cuánta gente está sirviendo en el ministerio. Ahí hay una lista de 11 ministerios, adoración 46. Yo creo que yo leí esto la semana pasada, pero aquí también era apropiado presentarlo porque estamos hablando de esta diferencia entre el trabajo del staff y los laicos. Todos estos son laicos, la mayoría. Adoración 46, escuela bíblica, escuela dominical 90 personas, nursery 30, sin muros y cárceles 30, panas 8, gap 11, yat 9, acomodamiento 30, estacionamiento 13, mesa de información 7 y diaconado 61 personas, 335 personas, ahí no están todos. Eso fue un conteo más o menos rápido que nosotros hicimos. Fíjense entonces cómo hay una división entre el trabajo operativo, que es el staff, y el trabajo ministerial, que son los laicos. Si queremos que más gente se integre al trabajo ministerial, hay oportunidades todavía para crecer en el trabajo ministerial. Y esto representa aproximadamente un 12% de la población total de la iglesia. Si sacamos los niños, que digamos todavía no permitimos que niños sirvan para evitar inconvenientes, si sacamos los niños, que son aproximadamente 500 niños, son 2.000 adultos que nos visitan. De esos 2.000 adultos son visitantes, hay 1.000 y tantitos de miembros. O sea que de los miembros, que son 1.000 y tantitos, hay casi un 30% que está sirviendo. Eso es un buen número, nos alegra, y ojalá que sigan apareciendo oportunidades para que la gente se involucre y demás. Y que esa tensión que en iglesias grandes ocurre, que el staff entienda cuál es su labor, el ministerio, los miembros entiendan cuál es su labor y la abracen con entusiasmo y con ánimo. Ese es uno de los cambios que se da. El cuarto cambio que se da en una iglesia grande es que para nosotros poder asimilar gente, tenemos que ser intencionales. Cuando yo me refiero a asimilar gente, imagínense una persona que viene el próximo domingo por primera vez a la iglesia. Esa persona viene por primera vez a la iglesia. Desde ese momento que él viene por primera vez a la iglesia, al momento donde él se siente parte de esta iglesia, eso es un proceso. Hay gente que tiene un año viniendo a la iglesia y se siente que es un visitante. Hay una sensación de desconexión, porque yo conozco muy poca gente, porque yo no estoy sirviendo en ningún lado, porque yo no conozco el proceso para hacerme miembro. Entonces, por diversas razones, el que nos visita los domingos no se siente parte. Para una iglesia grande, hacer sentir al visitante parte, hacerlo parte, tiene que tener procesos intencionales de asimilación. Si no, pasará mucho tiempo y esa persona seguirá siendo un extraño para nosotros. Y él se sentirá, lamentablemente, como un extraño. Esto es lo que pasa. A mayor la iglesia, más invisible es el que llega. Esa es la realidad. Triste realidad. Queremos superar esa realidad, pero es lo que pasa. Tenemos que ver de qué manera reducimos eso al máximo. Tiene que haber una intención de la iglesia y que la iglesia tenga los mecanismos para absorber la gente, pero tiene que haber también una intención de la persona que viene a hacer uso de los mecanismos que existen. Si nosotros vamos a una iglesia de 25 miembros, y con esto obviamente no estoy menospreciando una iglesia de 25 miembros, 30 miembros, donde hay mucha cercanía entre todos los miembros. El que entra por la puerta ese mismo día, probablemente le dicen, usted no está visitando, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Le preguntan el nombre, lo invitan a comer, lo llaman al otro día. Mire, mañana tenemos un culto el martes de oración, si quiere venir de nuevo, por favor, traiga a su esposa, traiga a sus hijos. ¿Qué usted hace? Usted trabaja. Mira, aquí tenemos una necesidad, usted puede suplir. O sea, hay una integración muy rápida, el tránsito es muy rápido, pero eso no ocurre en una iglesia grande, sino que es una persona casi invisible. La integración se percibe como compleja. Hay gente que llega y
O sea, llega y se va. Llega, oye la palabra y se va. Y no se siente parte y se percibe compleja. ¿Cómo yo llegaría eventualmente a cantar en el coro? Yo canto, yo tengo un talento de canto. Soy cristiano genuino, pero ¿cómo yo llegaría ahí? Bueno, imagina, entonces hay que preguntárselo a 4 gente. Hay que poner un mail a info@laivi. ¿Sabe Dios si eso lo leen? Eso seguramente no lo leen. Entonces, no, porque aquí en nuestro país tenemos una cultura que hay que hablar con alguien, la relación. Ustedes saben, la relación. No, yo hablo con fulano es amigo del pastor. Entonces fulano ya me conecta y yo puedo llegar. Pero usualmente somos muy reacios a usar los mecanismos de ese tipo, de que un mail, info@laivi o servicio@laivi para que me llamen. Es difícil, se percibe complejo. Entonces la gente se retrae. Y dice, bueno, aquí enseñan bien, hay una buena música, yo me siento alimentado, yo estoy bien. A menos que no haya una crisis mayor, yo no me integro, yo no paso de ahí. ¿Me explico? Y entonces tenemos un grupo comprometido y una gran multitud periférica. Y eso queremos superarlo. Pero eso es así. En una iglesia grande tenemos que entenderlo y aceptarlo. Y nosotros, el grupo, no sé quién de aquí se siente parte de la iglesia, pero los que nos sintamos parte de la iglesia, y si tú no te sientes parte, ojalá esto sirva para asimilarte de mejor manera, pero los que nos sentimos parte, tratemos de hacer que nuestra iglesia sea un poco más cálida, más calurosa al visitante, que él perciba, como hemos dicho en otras ocasiones, que él no ha entrado a un auditorio a ver una obra. Él ha entrado a una iglesia de gente que se ama y de gente que ama al que viene también. Eso es lo que queremos que se perciba. Hay gente entonces, en este sentido, que siente que la comunicación no me aplica. Todo lo que anuncian en la iglesia, eso como que no es para mí, porque él no se siente parte. Él viene los domingos, si acaso los miércoles, o cuando hay Santa Cena, que eso hay que venir. Cosas así. El servicio que la iglesia requiere cuando se pide gente que pueda trabajar aquí, allí, no, eso seguramente lo hace otro. Aquí hay mucha gente para eso. Cuando se pide gente para el nursery o para el parqueo o para la escuela dominical o para visitar cualquier ministerio, no, eso seguramente hay otra gente que lo hace. Mucha gente ni se presenta, aún teniendo quizás un interés, pero es como tan complicado que yo tengo que ir allá adelante, hacer una fila, mira, el pastor tiene 4 gente al lado, no, yo me voy. Esa es la sensación, una sensación incómoda, yo entiendo, para el que está llegando. De hecho, yo experimenté un poco de eso, porque cuando viví en Chicago hace unos años, mi esposo y yo nos comenzamos a congregar en una iglesia donde no conocíamos a nadie. Y lo hicimos intencionalmente. Era una iglesia grande, parecida a la IBI, una iglesia en crecimiento. Y dijimos, vamos a pasar por el proceso de hacernos miembros. No nos íbamos a quedar ahí, vamos a durar un año. Pero quisimos experimentar el proceso de hacernos miembros. Y es raro. Uno se siente raro, nadie te conoce, ¿tú entiendes? O sea, como que todo hay que preguntar varias veces, las cosas, uno se siente perdido, los procesos que hay creados para que uno pueda transitar y hacerse parte. Uno se siente extraño, pero vale la pena transitar ese camino. El que llega debe hacer algo, pero ¿qué hace? Entonces imagínense una persona que llega, se siente extraño, ok, yo quiero integrarme, pero ¿qué hago? ¿Dónde está la información? ¿Dónde la busco? Eso es un problema que tenemos que superar. La iglesia, entonces aquí concluye esta parte, la iglesia y el que llega, la iglesia tiene que ser intencional. Pero el que llega tiene que ser intencional. En una iglesia grande difícilmente podamos llegar a ti si tú no te introduces, te presentas, nos buscas o te conectas en un ministerio más pequeño que te identifique. Es muy difícil. Lo quisiéramos hacer, pero es muy difícil. Entonces, nosotros hemos creado los mecanismos para absorber el que llega y hacerlo sentir parte. Pero si el que llega no da su paso de pertenecer a un ministerio, de ir a un grupo pequeño, no se va a sentir parte nunca y no lo vamos a identificar nunca. Aquí yo puse un ejemplo, o más bien, más que un ejemplo.
Yo voy a enumerar 3 cosas que yo entiendo tiene que hacer el que llega a la IBI para integrarse. 3 cosas para integrarse y formar parte y sentirse parte. Primero, ubicar el ministerio que le aplica. Ubicar el ministerio que le aplica. Nosotros tenemos muchos ministerios. Aquí yo tengo una lista. Panas es un ministerio para preadolescentes. Jóvenes entre 12 y 13 años, entre séptimo y octavo, se reúnen los sábados a las 5 de la tarde. 5:30, tengo entendido, 5:30. Me corrigen los jóvenes. ¿Es 5 o 5:30? 5, ok. Eso pasa en una iglesia grande, que el pastor no sabe, uno de los pastores no sabe a qué hora es el ministerio de jóvenes. Eso pasa constantemente. GAP es adolescentes de 14 a 17 años, sábados a las 6. Todos los sábados están aquí. YAD es jóvenes universitarios de 18 a 23 años, sábado a las 7. El EMI aquí, que son los jóvenes adultos, que yo estoy sobre ese grupo, son 24 años o más, o profesionales. Y nos reunimos los viernes en grupos pequeños y el primer viernes de cada mes aquí en la iglesia. Este viernes, de hecho, tenemos reunión para los que son parte del EMI aquí. Jóvenes, adultos, solteros, mayores de 24 años están invitados. El próximo viene aquí a las 8. ¿Ok? Usted viene y lo conocemos. Ahí te puedo conocer mejor, lo puedo conocer mejor. Y nos conocemos entre todos. Fíjense que hay algunos ministerios aquí. Hay más ministerios. Hay grupos de ESER. El grupo de ESER es el Ministerio de Mujeres de la IBI. Ahí hay 14 grupos pequeños. 14. A diferentes horas y días y edades que pueden integrarse las mujeres. Discipulado matrimonial, matrimonios de cualquier edad. El matrimonio tiene edad, ¿verdad? Cualquier edad. También hay un grupo de pequeños grupos que se reúnen en diferentes hogares, un lunes sí y un lunes no. También están los grupos de aplicación bíblica, que son grupos que no tienen que ser matrimoniales, son grupos abiertos. Usualmente, los que mayormente lo componen son personas casadas, pero hay solteros también. Son abiertos, es un lunes sí y un lunes no también. Hay algunos quizás que cambian el día por conveniencia del grupo pequeño, pero es así. Tenemos la actividad los miércoles aquí, Santa Cena, también es una actividad regular. Entonces, fíjense, ¿quién no está ahí representado? Bueno, me faltó Edad Dorada, que son damas de la tercera edad, que se reúnen también con cierta frecuencia. Y hay otros grupos informales que surgen, que nacen de manera natural dentro de los mismos ministerios. Grupos de amigos, de 10 amigos que se sientan reúnen a estudiar un libro, a compartir un material, a discutir un tema. Todas estas son cosas que la iglesia tiene para que la persona pueda acercarse y venir y entonces ser identificado, porque este es un grupo más pequeño. No son 600 personas o 500 personas como quizás hay aquí. Por ejemplo, ayer y antes de ayer tuvimos un curso de premembresía. Quizás algunos. ¿Quién vinieron al curso de premembresía de ayer antes de ayer? Ok, aquí hay un grupo importante. 235 personas vinieron al curso de premembresía. Un grupo significativo de personas que quieren hacerse miembros, de que quieren ser parte. Entonces, lo primero es ubicar el ministerio que te aplica y ir aunque sea a una reunión y ver si conoces a alguien, si conoces al líder de ese grupo y si por ahí comienzas a conectarte. Eso es lo primero. Lo segundo que una persona tiene que hacer para ser parte de la IBI, sentirse parte de la IBI, es hacerse miembro. Hay mucha gente que tiene años visitándonos que no es miembro de la IBI. Porque no lo entiende importante, porque no le ve relevancia, eso es un papel. Pero no, estas cosas tienen un carácter. Nosotros lo vemos como un proceso sobrio de integración y de compromiso. Por ejemplo, la membresía se firma un pacto donde hay estos 6 compromisos de parte del miembro. Esto lo compromete a ustedes porque nosotros les servimos a ustedes y la iglesia, los miembros tienen deberes hacia la iglesia. Y yo no voy a entrar en el detalle de todo esto, solamente le puse como ejemplo estas cosas de que son el compromiso de la membresía hacia la iglesia. Velar por la unidad de la iglesia, llenar mi responsabilidad como creyente de asistir regularmente, de orar por mi iglesia, invitar a otros, vivir de una forma digna, servir a Dios en mi iglesia, eso es parte del compromiso de la membresía. Número 4, apoyar financieramente esta iglesia, porque todo esto requiere recursos. Número 5, decido apoyar a mis líderes
en la visión que Dios les ha dado, no en nada que se desvíe de la palabra, pero en la visión que Dios le ha dado. Y número 6, ser sujeto de disciplina en caso de que mi vida y mi caminar lo requieran. Ese es el segundo paso para integrarse. Lo primero, ubicar el ministerio. Lo segundo es eventualmente hacerme miembro. ¿Y cómo me hago miembro? Bueno, tienes que estar bautizado en alguna iglesia por inmersión en las aguas. Si lo hiciste en el pasado, no tienes que hacerlo de nuevo. Si no lo has hecho, tienes que bautizarte aquí. Aquí tenemos bautismos cada 3 meses. En agosto está el próximo. El sábado pasado hubo uno. Y ya habiéndote bautizado, habiendo hecho el curso de premembresía, ya puedes firmar el pacto y hacerte miembro de la IBI. Siendo miembro, ya puedes hacer el tercer paso para ser parte de la iglesia, servir en la iglesia. Y eso es lo tercero. ¿Cómo me integro? Servir en la iglesia. Yo le dije, ubicar su ministerio, hacerse miembro y ahora a servir. Usar lo que Dios ha puesto en tus manos, tus dones y talentos, tus capacidades, para el servicio de la gente, de la congregación, tanto aquí como fuera en otros ministerios que la iglesia hace fuera de estas 4 paredes. Para servir en la IBI, ya dije, ser miembro. Y ahí está, para ser miembro hay que firmar un pacto, hay que llenar un formulario y hay que hacer una entrevista en casos requeridos. Casos requeridos es personas que nosotros no conozcamos, que ningún pastor conozca, que no tenga ninguna referencia, pues nosotros le hacemos una entrevista. Tener al menos 6 meses como miembro. Después que yo me hago miembro, tengo que durar 6 meses para poder servir. Oh, pero ¿y eso? ¿Y cómo es el asunto? Pues eso es una burocracia, no es un cuidado tanto de la membresía como de el manejo de la iglesia, porque puede darse el caso de una persona que llegó y a los 3 meses es miembro, pero eso no es un tiempo suficiente para conocer la persona. Entonces le damos un tiempo de 6 meses para poder conocer bien la persona. Si esa persona está yendo a un ministerio, le preguntamos al líder de ese ministerio, ¿ya tú conoces a fulano? ¿Qué referencia tú puedes dar de él? Ah, sí, es una persona muy dispuesta, muy cumplidora. ¿Tú crees que puede ser una persona que nos sirve en tal área? Sí, yo creo que él tiene ese don, ese talento. Entonces ahí nos hacemos. Si te interesa entonces, eres miembro, tienes 6 meses, escribes una solicitud y ahí viene una de las cosas como que, imagínate, servicio@laibi.org. A ver si eso llega. O vía el líder que ya te conoce. O vía el líder que ya te conoce. Pero tienes que integrarte a un ministerio. Si no, ¿y cómo yo sirvo aquí? Bueno, tienes que ir a un ministerio, tienes que hacerte miembro y ahora pasar por este proceso. Espera ser contactado porque se va a asignar según disponibilidad. Si no necesitamos ujieres, si tú quieres ser ujier, no te vamos a poner para que haga bulto, sino que todo necesita un orden y un cuidado al hacer las cosas. ¿Se fijan cómo? Estos son los mecanismos que la IBI ha creado para que la gente se integre. Pero ustedes como asistentes tienen que hacer el esfuerzo de usar esos mecanismos y no sentirse que estos mecanismos están ahí para hacerle las cosas difíciles o que esta iglesia así es sospecha de uno, que uno tiene que durar 6 meses. No, son cosas que son reglas para todos, iguales para todos, para poner orden. Nosotros entonces incluso tenemos que ser intencionales para reclutar los voluntarios. Agrego esto aquí porque acabamos de hablar del servicio y a nosotros una de las dificultades que tienen las iglesias grandes es precisamente que cuando uno solicita que alguien se presente para hacer cualquier labor, es más difícil que en una iglesia pequeña. O sea, es más difícil encontrar voluntarios por lo siguiente. Primero, estoy leyendo aquí, los que reclutan no necesariamente conocen a los posibles voluntarios. Es fácil decir que no a alguien que no conozco. En una iglesia pequeña de 50 personas, de 80, de 100 personas, se necesita alguien que haga cualquier cosa, el nursery o las cámaras o lo que sea. El pastor o el segundo pastor, si es que hay un segundo pastor, o quizás el otro líder que hay, le pide a una persona, ¿tú crees que tú puedas dirigir? Oh, claro, pastor. Porque hay una cercanía que es difícil decirle que no al pastor directamente que me está pidiendo esto. Es más personal el asunto, es como un asunto de persona a persona. En los casos de iglesias grandes uno dice, necesitamos gente para el nursery, pero es algo tan impersonal.
como que la persona que va a servir siente que se lo está haciendo a nadie. Y aquí tenemos que enfatizar que en realidad todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. O sea, a mí nadie me tiene que ver para yo servir con gozo y con entusiasmo. Por lo menos eso debería ser nuestra teología del servicio. Nadie me tiene que ver. El servicio se hace para Dios. Y si mi iglesia, que me alimenta espiritualmente, que me nutre, que cuando estoy en necesidad me ayuda, necesita de mí en alguna área y lo solicita, aunque no me lo pida alguien que yo conozco, aunque no me lo pida el pastor, yo voy a ver si yo puedo ayudar. Esa debe ser la actitud. Yo voy a ver si yo puedo ayudar. Porque no se crean, no hay tanta gente como la gente piensa, como algunas veces pensamos. No, muchísima gente que hace eso. No, porque todo el mundo piensa de la misma forma, entonces nadie se presenta. ¿Me entienden? Y eso es una de las cosas que nos hemos percatado nosotros. Y no es necesariamente que no hay una intención de servicio. A veces hay la intención de servicio, a veces está la capacidad en la iglesia. Pero como que no, hombre, eso seguramente lo hace otro, yo no quiero interrumpir a otro, que otro lo haga, que déjame darle la oportunidad a otro. A veces incluso hay esa intención. Entonces, no, si hay una solicitud de servicio, hermanos, ojalá que si usted tiene esa capacidad y ese deseo y la disponibilidad, preséntese. Diga, mire, yo puedo hacer eso. La mesa de información o escribe servicio@laivi.org y dice, yo puedo hacer eso. Y lo vamos a leer, le vamos a llamar. Si es que lo necesitamos. También en una iglesia grande es más fácil sentirse no responsable. Ya eso lo mencioné, esa es razón a que hay mucha gente para eso. En resumen, integrarte por lo menos en la IBI va a requerir identificar el ministerio que te aplica y ir a una reunión para ver qué tal y ver si te conectas. Número 2, hacerte miembro del curso de premembresía y bautismo, si es que no lo tengo. Y número 3, ver de qué forma puedes servir con tus dones y talentos. Y eso te va a crear una sensación de pertenencia. Esta verdad que voy a compartir en este próximo slide es muy útil para entender esto. Mientras más te involucres o te integres, más pequeña se vuelve la iglesia. Mientras más te integres intencionalmente y busques la forma de conocer gente, de compartir, de emplearte en esa iglesia, en esta iglesia, esta multitud que antes te resultaba como desconocida e inmanejable, te va a resultar pequeña. Porque te vas a comenzar a conectar, te vas a dar a conocer, la gente va a conocerte, vas a conocer tus capacidades y demás. Eso yo creo que eso es una gran verdad, sumamente útil. Esto como un consuelo para las iglesias grandes. Si nosotros creamos los mecanismos para que la gente se integre y la gente tiene la diligencia para integrarse, vamos a tener una sensación de una iglesia más personal, a pesar de ser grande, más íntima, a pesar de ser grande. Y nos vamos a alejar del estigma de que las iglesias grandes son frías. No necesariamente. Si hacemos nuestro trabajo y ustedes hacen su labor y ponen entusiasmo y diligencia en integrarse, no necesariamente. Otro de los aspectos que cambia en las iglesias grandes es la comunicación. Y lo que tiene que pasar es que la comunicación tiene que redundar. Si usted pone atención a los anuncios o a lo que se publica en la iglesia, al que pone atención le va a resultar, pero eso ya lo dijeron, pero tienen un mes hablando del curso de premembresía. Pero el bautismo lo han anunciado 8 veces, ¿para qué lo van a decir de nuevo? Pero ¿y para qué eso se tiene que decir tantas veces? Hermanos, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que alega ignorar una actividad después que se ha anunciado, publicado, presentado video. ¿Y cuándo es eso? El extremo y el colmo es esta expresión. Yo no sabía de esa actividad, dice el pastor. Eso se da en iglesias grandes. Nosotros a veces, esto no es broma, los que se rían, va a haber problemas. Nosotros mismos
Créanme que nosotros pasamos en un momento dado de nuestra historia como iglesia donde nosotros los pastores nos sentíamos mal los unos con los otros. O sea, tuvimos discusión entre nosotros. Bravo nos poníamos. No, porque esa cosa yo no sabía nada de eso. Yo soy pastor aquí. No lo decíamos así. Estoy diciendo la expresión, digamos, la intención. Como que no nos dábamos por enterados de algo que la iglesia estaba haciendo. ¿Y cómo va a ser que no se diga eso? Pero fulana está cantando en el coro y nadie nos dijo nada. O cosas así. Y yo también dije cosas así. Me sentí de maneras como que no se me había informado. Y ciertamente en iglesias grandes eso pasa. Por eso la comunicación tiene que ser redundante, repetitiva, para que la gente se dé por enterada de todas las cosas. Se requerirá del esfuerzo de todos para estar comunicados. Todos deben poner de su parte para estar comunicados. Un llamado que le hago, un estímulo. Nosotros en los cultos de los domingos hemos tenido una discusión extensa de dónde poner y colocar los anuncios del domingo. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos 6 meses lo hemos puesto en el medio, lo hemos puesto al principio. Lo da Pepe. No, vamos a darlos todos. No, vamos a darlo de esta manera. No sabemos. ¿Cómo es que vamos a comunicar de manera más efectiva a la iglesia los anuncios de los domingos? En este momento los anuncios de los domingos es al principio del culto. Pero ¿qué pasa? El dilema nuestro es el siguiente. Nosotros no queremos un bloque de anuncios en el medio del culto de la adoración, porque rompe el fluir del culto, del servicio. Lo queremos sacar de ahí. Lo pusimos al principio, pero al principio está el 30% de la gente. Y recientemente vino un líder de ministerio que con lógica nos dijo que quería hacer un anuncio del ministerio que le corresponde supervisar, pero él tenía una petición al cuerpo de pastores. Y es que su anuncio se diera en el medio. Y le dijimos, no, hay que anunciarlo de otra forma, pero no lo podemos dar en el medio, porque si entonces lo damos en el medio, anuncio tuyo, todos los ministerios saben que en el medio más audiencia va a haber. Pero es precisamente por esa la razón que queremos traerlo para el principio, para no interrumpir el culto. Entonces ha sido un dilema. Mi llamado a ustedes es, en una iglesia grande, usted no puede llegar a la hora que el culto comienza al recinto. Si el culto es a las 9, usted tiene que programarse que usted tiene que llegar a la puerta, entrar por la puerta del parqueo, al menos a las 9 menos 10 o menos 15. Porque hay que parquearse allá atrás, hay que venir caminando hasta el lobby. Los que tienen niños tienen que registrar los niños en el lobby. Si tiene uno chiquito, como me pasa a mí, tiene que dejarlo en el nursery de los chiquitos que está aquí arriba. Y entonces después ubicar dónde uno se va a sentar. Eso le toma unos 15 minutos. Entonces, aquí tenemos un problema. Y es que mucha gente llega al recinto a las 9. O sea, entraron por la puerta del parqueo a las 9. Y ellos se sienten bien, pues ellos están llegando a tiempo a la iglesia. Pero el tiempo que resta para ellos acomodarse y demás es demasiado largo. Llegan aquí, los anuncios han pasado y mucha gente no se da por enterada. Entonces tratemos de hacer el esfuerzo de llegar más temprano para poder estar cuando los anuncios se dan y que podamos participar de la vida de iglesia. Porque ahí es que uno ve qué es lo que la iglesia está haciendo, qué es lo que la iglesia quiere, por qué está orando la iglesia y muchas otras cosas se informan ahí. Eso es lo que le indico aquí, que de lo contrario, si no hacemos estos esfuerzos, la vida de iglesia sufre. Por esto, a mayor la iglesia, más mecanismos de comunicación debe tener. Y los miembros tienen que aprender a usar los mecanismos de comunicación. Es difícil que uno tenga la expectativa, si usted tiene la expectativa de que a usted le van a decir personalmente de algo, es difícil en una iglesia de este tamaño. Yo tengo que aprender a usar los mecanismos de comunicación. En la IBI, estos son nuestros mecanismos de comunicación. Web, Facebook, Twitter, boletines de los domingos, que a veces lo tomamos y no lo leemos, anuncios desde el púlpito los domingos, pantallas entre cultos y mail masivos.
todos los miembros, que ya tenemos su mail, porque son miembros, le mandamos mails masivos con los anuncios y con las cosas que van a ocurrir, las actividades que van a ocurrir. En la página web se suben los boletines toda la semana. El boletín está ahí en una esquina. Boletín de esta semana. Se anuncian las actividades por venir en la semana y posteriores. Si yo no uso ninguno de esos mecanismos, yo no me voy a sentir parte de la iglesia. Va a haber una rueda corriendo, pero yo estoy fuera. Porque yo no me entero de cuándo ocurren las cosas, de cuáles son las necesidades, de por qué se está orando. Y me siento que llego a un auditorio y no a una iglesia, no a un grupo al cual yo pertenezco. Entonces queremos que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por comunicarles lo más claramente posible a ustedes, y ustedes tienen que hacer un esfuerzo por informarse a través de todos estos mecanismos que la iglesia ha dispuesto para su membresía o para sus asistentes. Eso es lo quinto que ocurre en una iglesia grande. Lo sexto es la dinámica de los grupos pequeños. Se van a requerir grupos pequeños, hermanos. Y va a requerirse que yo forme parte de un grupo pequeño para yo ser apropiadamente ministrado. Yo quiero leer un texto que es un poco largo, pero yo creo que va a darle una base bíblica a lo que yo quiero decir. No creo, entiendo que sí, que le va a dar una base bíblica a lo que quiero decir. En Éxodo 18 tenemos lo siguiente, algo que le pasó a Moisés. Dice, y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Qué claro está eso, ¿verdad? Ahora le dice, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre el pueblo, de entre todo el pueblo, hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. El pueblo de Israel, como ustedes saben, era un pueblo muy numeroso y constantemente hay conflictos y problemas. Esto no es de manera precisa grupos pequeños de ministración. Esto era cómo se iban a resolver los conflictos y los problemas que había dentro del pueblo. Pero la forma de tú poder llegar de manera efectiva a un pueblo tan grande es fraccionándolo en grupos pequeños y poniendo líderes, hombres veraces, temerosos de Dios, que desprecien la ganancia deshonesta. Gente que tenga un perfil de integridad, que pueda manejar ese grupo pequeño y que le pueda servir a ese grupo. Eso es exactamente lo que pasa en los grupos pequeños. Como una forma de nosotros tener cuidado de la grey y de la gente que Dios ha puesto en nuestras manos por gracia, hemos identificado personas, hombres y en algunos casos mujeres, porque hay mujeres que lideran grupos pequeños de mujeres, que son capaces, que quieren servir al Señor, que están dotadas por Dios para eso, que se han formado incluso, a veces en nuestro instituto, a veces de otra forma, para poder servir al pueblo de Dios. Y en esos grupos pequeños entonces tienen una comunión mucho más cercana. Y eso es lo que hemos hecho y lo que hemos tratado, lo que vamos a tratar de seguir fortaleciendo en el futuro. Algunas razones, ya después de haber visto este texto, razones bíblicas para los grupos pequeños, prácticas. Claramente hay una santificación, un proceso de santificación más efectivo. Proverbio 27:7 dice que el hombre con hombre se aguzan, se afila, como el hierro se afila, así se afila el hombre con el hombre. Gálatas 6, versículo 1, habla de este proceso de que si tu hermano está mal, pues ve, confróntale, trata de restaurarle. Pero si yo no tengo comunión e intimidad con la gente, yo no voy a poder experimentar ese proceso. O sea, eso es parte necesaria de mi salud espiritual, que yo forme parte de un grupo pequeño que me pueda ver y ayudar a caminar en el Señor.
Adicionalmente, muy parecido a esto, hay un cuidado mutuo, un cuidado contra las tentaciones, un cuidado contra las cosas que no nos convienen. Hay un cuidado, hay un velar por esa persona. A veces la persona está en una aflicción, no es un pecado, es una aflicción y necesita una atención personal. Y quizás nosotros los pastores no nos hemos enterado, no porque no hemos querido, sino porque no ha llegado la información a nosotros. Y el que está ahí más cerca de ti es la persona que está contigo en el grupo pequeño, en el ministerio al que tú perteneces, y ora por ti, y te atiende. Y cuando son cosas que requieren nuestra atención, pues esa misma persona nos lo comunica: mira, fulano, fulana, yo creo que deben verlo ustedes, los pastores, porque yo lo vi ya, pero yo creo que él necesita una dirección de parte de ustedes. Hay un cuidado mutuo. Hay una comunión también entre hermanos que se da en el grupo pequeño que no se daría de otra manera. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nacimos de nuevo y Dios nos dio una nueva familia. Pero yo tengo que compartir con esa familia para yo fortalecer, digamos, los lazos con esa familia. Y ahora mi familia o mi grupo de amigos es la gente con la que yo comparto mi vida. Antes yo lo hacía con personas que tenían una cosmovisión del mundo, y ahora yo tengo una cosmovisión diferente y debo compartir con gente que tiene una cosmovisión bíblica, una manera de ver el mundo según los ojos de Dios. Eso es lo que se da también en los grupos pequeños. Y por último, muy importante, es que en el grupo pequeño hay más dones en acción. Aquí yo estoy hablando solo y hay quizás 450 personas escuchando. En el grupo pequeño hay 15, hay 18, y habla el líder, y habla otro, y habla otro, y ora uno, y ora otro, y hay mucho más ministración y uso de dones ahí, en ese contexto, que en otro contexto. Entonces, por todas estas razones, es sumamente conveniente que nosotros nos involucremos en estos grupos pequeños que la iglesia está proveyendo. Algunas implicaciones de estos grupos, como iglesia grande: bueno, los laicos compartirán el pastoreo. Esto se lo decimos de corazón. Cuando quien está velando por tu vida es un diácono o es un líder de grupo pequeño, hermano, tú estás siendo pastoreado. Si se requiere algo más, se buscará. Pero ese hermano que está ahí como líder de grupo pequeño está haciendo la labor delegada de pastoreo de tu vida. Y lo está haciendo con seriedad, y lo está haciendo con devoción, y lo está haciendo con sobriedad. Entonces, muchas veces también hemos notado, y es algo que es naturalmente que se siente así, que si no es el pastor que me pastorea, yo no estoy siendo pastoreado. Es el pastor Miguel que tiene que venir aquí a verme a la clínica. Si él no viene, aquí no estuvo representado el pastorado de la IBI. Y no, eso no es así. Con amor lo digo, porque no es así. La iglesia es mucho más que los pastores. La iglesia es un cuerpo y nos ministramos los unos a los otros. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de veces que Pablo le dice en todas sus cartas a las iglesias: hagan esto los unos a los otros, los unos a los otros, oren los unos por los otros, confiésense, ministrense, órense, confróntense, estimúlense, exhórtense los unos a los otros. Honestamente, si la labor pastoral y ministerial estuviese solamente a cargo de nosotros, la iglesia no estuviese adecuadamente nutrida. Entonces, cuando un hermano o una hermana te atiende y te ministra, eso fue el Señor que lo mandó. Siéntete pastoreado, no sientas que necesitas un pastor por encima de ese hermano o esa hermana. Dios te lo mandó, porque Él es el buen pastor, Él es el gran y el mejor de los pastores. En ese sentido, el acceso a los pastores será limitado por razones de número, que tenemos que manejar. Los pastores han de dedicarse a ministrar al pueblo entero y a los líderes medios de grupos. Esto no significa, hermanos, que nosotros no estamos disponibles para toda la congregación. Ayer en el curso de membresía, de premembresía que tuvimos, yo salí como con 8 personas que me dijeron: ¿le puedo llamar? Claro que me puede llamar. Y nos acomodamos. La congregación tiene acceso a nosotros. Pero si tú formas parte de un grupo pequeño, tu primer acceso es tu líder.
Y si tu aflicción, tu dolor, tu padecimiento, tu confusión se aclara ahí, gloria a Dios, mucho más cerca, mucho más rápido. Y ese líder está siendo usado por Dios. Pero si requiere cualquier atención de nosotros, vamos a estar ahí también para la iglesia, porque así lo entendemos. El cuidado personal será posible en grupos pequeños. Si no hay grupos pequeños, no hay un cuidado personal posible, porque para nosotros es imposible hacer eso. Y ya, yo había presentado esto, creo que lo presenté aquí, sí, lo presenté aquí la semana pasada. Esto es diferente al del servicio. Estos son grupos pequeños. En discipulado matrimonial hay 13, 12 en aplicación bíblica, en ESER 12, en Edad Dorada 1, en EMI aquí son 8. Hay casi 800, 900 personas ya integradas a los grupos pequeños. Y si se recibe más interés, vamos a habilitar más grupos pequeños para que la gente sea adecuadamente administrada. Eso es uno de los cambios importantes que ocurren en las iglesias grandes. Porque una iglesia pequeña es en sí misma un grupo pequeño y por eso no se necesita. Pero una iglesia grande no es así. Otra cosa que se requiere, hermanos, entender en las iglesias grandes es que las expectativas en la calidad de la producción son mayores. Se va a requerir una mayor calidad de producción de todo lo que se hace porque los números lo ameritan y las expectativas del visitante así lo ameritan. A mayor la iglesia, mayores las expectativas, más gente visita, más gente está aquí viendo y las expectativas aumentan. La iglesia necesita más planificación y más profesionalidad. Imagínense un hermano de gran corazón que él le gusta, él administraba en una iglesia anterior que estaba mucho más pequeña el sonido de la iglesia, ¿verdad? Él lo administraba ya. Era un equipito de sonido que tenía 16 botones y demás. Entonces él llega aquí, yo quiero manejar el sonido. Entonces le decimos, bueno, sí, ve a ver la consola y tiene que ver si maneja la consola. No, yo no manejo esa consola, pero yo tengo un corazón para el Señor. Yo aprendo, ustedes verán, yo aprendo de una vez. No, hay que entrenarlo primero, hay que darle un curso para que él pueda manejar esa consola de sonido. No cualquiera lo puede hacer. Y no estamos desdeñando ni su capacidad ni su disposición. Es sencillamente que requiere un poco más de profesionalidad. Lo mismo que el manejo de las luces, que el manejo del sonido, que el manejo de todo lo que ocurre, que la calidad de la música requiere más profesionalidad. A mayor la iglesia, también más importante es la trascendencia de la experiencia de adoración. De lo que aquí ocurre, tiene que ser más trascendente por las razones que le voy a decir ahora. De lo contrario, la gente se distraerá y se desconectará de la experiencia de adoración que ocurre desde el púlpito. Por ejemplo, la falta de dotes musicales se excusan en las iglesias pequeñas. Un hermano muy querido, todo el mundo lo conoce, es un hombre de Dios, un hombre pero no canta, pero él quiere cantar. Entonces a él lo integran en el coro. O lo integran como cantante principal. Y él desafina, él sube cuando no tiene que subir, baja cuando no tiene que bajar. Estoy describiendo realidades que pueden pasar. Y no estoy despreciando el servicio de ese hermano, sencillamente son cosas que pasan. Pero ¿qué sucede? Que los 28 hermanos que hay ahí lo conocen. Ese Juan, ese hombre, cada vez que yo lo veo cantando, él no canta, pero ese hombre canta con una pasión que... Ese es mi hermano, no hay problema. Todo el mundo acepta los desafines de Juan, hasta bonitos se oyen. ¿Ustedes me entienden? Pero en una iglesia grande que viene mucha gente que no conocen a ninguno de los que están cantando ahí, que no le tienen ningún afecto porque no lo conocen, hay un desafine y el que viene dice, bueno. Lo mismo pasa con el sermón. Un pastor dedicado a su congregación, pero no es un gran predicador. Él predica desde el púlpito, pero no es un gran predicador. Pero él cuida a sus ovejas con amor y devoción y entrega. La gente viene, y ustedes saben una cosa, su predicación a su nivel les llega y les convence y Dios lo usa, porque la gente lo quiere y lo ama y recibe lo que él diga, aunque sea con poca profundidad, lo recibe bien. Pero cuando llega a una iglesia grande, que nadie conoce al predicador, el predicador tiene que decir algo que apele al corazón, que apele al intelecto, que profundice en la palabra y que la gente sea persuadida.
sabemos que por encima de todo eso, Dios es quien hace la obra. Pero son observaciones que se han hecho en diferentes tamaños de iglesia. En iglesias grandes, estas falta de dotes musicales o de dotes en el montaje o de dotes en la producción crean distracción. Y hay que tener, por eso, para entrar a servir en un ministerio en la IBE, en cualquiera, hay una serie de filtros. Si se va a entrar al ministerio de adoración, obviamente lo primero que se revisa es el carácter de la persona. El carácter de la persona es más importante que el talento que tiene esa persona. Puede tener todo el talento del mundo, pero si no tiene el carácter no puede servir. Entonces, lo primero es el carácter, luego tiene el talento. Se hace una audición, se ve si sube donde tiene que subir, se cataloga si es, qué clasificación de notas, lo que van a cantar, todo eso se hace para que queden las cosas bien. Y por último, hermanos, una cosa que ocurre y algo que ocurre en las iglesias grandes es que tiene que haber un énfasis en la visión y en las fortalezas de la iglesia. A mayor la iglesia tiende a concentrarse o debe enfocarse en hacer pocas cosas pero bien. No todas las ideas que la congregación trae, yo quiero hacer una obra allí, yo quiero hacer una obra allí, yo quiero hacer algo. Esas ideas son escuchadas, pero nosotros, como somos grandes, si nos ponemos a poner atención a todas las posibles ideas, nos vamos a diluir y a perder efectividad. Tenemos que hacer pocas cosas pero bien y unirnos como iglesia. Por eso la visión es sumamente importante, que estemos todos alineados en la misma visión de cómo vamos a impactar nuestra comunidad y nuestra sociedad. Mientras más grande la iglesia, más importante se torna la visión para sus miembros. La IBI quiere penetrar la sociedad, ser una iglesia sin muros, que llegue y que penetre la sociedad dominicana y latinoamericana. Que lo que aquí pase tenga un impacto en lo que sucede allá afuera en nuestras vidas. Y que nosotros seamos verdaderamente la sal y la luz de la tierra como Cristo nos designó. La cohesión de la iglesia pequeña depende de sus relaciones, pero de la grande es de su visión que depende. Una visión no clara, que la gente no entiende, que la gente no comparte, no crea efectividad. Crea una iglesia muy dispersa, muy diluida, que no logra muchas cosas. A mayor la iglesia, más importante es que estemos de acuerdo con la filosofía ministerial, con la forma como esa iglesia hace iglesia, con la forma como esa iglesia se comporta, no con las doctrinas, sino cómo ocurren las cosas. Tengo que estar de acuerdo, porque de lo contrario va a haber mucha crítica, mucha queja, mucha división, mucha desunión. ¿Por qué no me gusta cómo hacen esto? No me gusta que pongan los anuncios al principio, no me gusta más en el medio. Pero ¿y por qué los pastores hacen de esa forma? ¿Y por qué los ancianos aquí no tienen una posición primero? Muchísimas cosas que si no estoy de acuerdo con la filosofía ministerial, voy a crear muchos problemas en esa congregación. Esos son, hermanos, los cambios que ocurren en una iglesia en la medida que crece. Hay más, pero estos son algunos de los cambios que ocurren. Y yo creo que entender esto para nosotros va a ser de gran utilidad, ahora y en el futuro. Y quizás estos materiales, este material ya lo dimos en enero, algo un poco más resumido, pero quizás este material más adelante haya que volver a refrescarlo, quizás con otras reflexiones y otras cosas que hemos observado, porque es importante que estemos alineados en cómo es que esto funciona, de tal manera que nuestras expectativas estén bien colocadas y no desproporcionadas, y que podamos cumplir con las expectativas que nosotros tenemos como iglesia, como ministerio, como individuos. Termino recordando esto. La iglesia, hermanos, es el vivero de Dios para que florezcamos espiritualmente. La iglesia es el vivero de Dios para que florezca. Es donde Dios nos planta. Y si nosotros no estamos plantados en una iglesia, nuestro crecimiento espiritual va a ser pobre, mediocre, en el mejor de los casos. La iglesia, con todos sus problemas, porque tenemos problemas y dificultades y disfunciones, aún así es el vivero de Dios. Es donde Dios está trabajando de manera más activa, al punto que Efesios 5 nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo, que Cristo está purificando, constantemente purificando, para que podamos ser presentados en las bodas del Cordero como una iglesia sin mancha, para gloria de Él.
Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.